Amén. Continuamos. Dice así: no haréis para vosotros ídolos. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Fíjense que en el versículo 1, ya ni bien empieza leyendo, ya hay una prohibición. Y aquí hay que tener un cuidado y una explicación. Dice: no haréis para vosotros ídolos. Acá, ídolos. ¿Qué significa ídolos? Ídolos significa hechura de mano de artesano. Eso significa ídolo. Pero bajo el contexto de inclinarte a ellas y rendirle pleitesía o adoración a esa hechura de mano de artesano. Ese es el significado, ¿no?, de la palabra ídolos. En ese contexto, en los Salmos habla mucho sobre los ídolos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. ¿Por qué? Porque son hechura de mano de artesanos, hecho de madera, hecho de metal, hecho de bronce, que teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen. ¿Por qué? Porque solamente son obras de los hombres. No son Dios, no son dioses. No hay nada dentro de ellos, no tienen espíritu, ¿verdad? Esos son ídolos. Son cosas huecas, inútiles. Entonces dice: no haréis para vosotros ídolos. Y a continuación dice: ni escultura, fíjense, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, fíjense, para inclinaros. Aquí está la acción, que para toda acción primeramente hay una disposición en el corazón, para luego hay una acción. Por eso es que Dios es celoso. Dice: para inclinaros a ella. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú ves alrededor, en tu casa, en las plazas, en las calles, tú vas a ver imágenes, tú vas a ver esculturas. Acá yo tengo, por ejemplo, este tallado. ¿Ves? Yo tengo por acá una imagen, una foto, una imagen, etc. Yo tengo. Aquí Dios no está prohibiendo ese tipo de artesanías, porque inclusive dentro de una sociedad, de comunidad, hay oficios, hay trabajos. Y uno de esos oficios y trabajos son los artesanos. Inclusive Dios es comparado como un alfarero. ¿Y qué hace un alfarero? Un alfarero trabaja con el barro y hace esculturas. Y hace vasos, vasijas, etcétera. Hace tallados. El contexto aquí es la idolatría, que tú le rindas adoración a alguien que no es el verdadero Dios. Eso está hablando en el versículo 1. Y eso es idolatría, ¿verdad? Entonces Dios es celoso. Dios está poniendo ahí las condiciones. Está diciendo: no harás esto. Muy bien. Versículo 2. Guardad mis días de reposo. Fíjense, está en plural. Si yo les pregunto, hermanos, ¿qué significa días de reposo? Inmediatamente ustedes relacionenlo con las fiestas solemnes, ¿verdad? Levíticos capítulo 23, ya hemos leído las fiestas solemnes. ¿Por qué? Porque esos días van a ser días de gran solemnidad y no será trabajo en ella. Por lo tanto, son días de reposo. Muy bien. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Amén. Muy bien. Después dice: si anduviereis en mis estatutos, en mis decretos, y guardaréis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, fíjense, aquí es por obra. Aquí empieza lo siguiente. Mandamiento, promesa. Mandamiento, promesa. Y vamos a ver una larga lista de promesas. Si nosotros guardamos sus mandamientos, hay una larga lista de
promesas. Y vamos a ver estas promesas. Amén. ¿Quiénes quieren promesas? Pero para adquirir o para lograr tener o obtener las promesas, primero hay mandamientos. Muchos quieren esto, ¿no? Sin primero hacer lo primero. Lo primero es guardar sus mandamientos, ¿verdad? Muy bien. Seguimos leyendo. Dice versículo 4. Yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Muy bien. Acuérdense que en el tiempo de Moisés, Josué, ¿verdad? En esos tiempos, el pueblo de Israel era un pueblo nómada, todavía no estaba establecido en Canaán, todavía no, ¿verdad? Cuando llegara a Canaán, recién se iba a establecer, por el momento eran nómadas, pero una vez que se establecieran, también iban a continuar una vida en lo que es la agricultura, en lo que es la ganadería, en lo que es la recolección y en lo que es también la pesca, ¿no? Por ejemplo, en el mar de Galilea había mucha pesca. ¿Se acuerdan cuando Jesús encontró a sus discípulos, a sus primeros discípulos? ¿Dónde estaban? Estaban en el mar de Galilea pescando. Entonces, ese era su trabajo. Así ellos podían sustentarse. Así que era muy importante para ellos la agricultura también. Y aquí la promesa en el versículo 4 dice, ¿no? Yo daré vuestra lluvia. Y no lo dice en un sentido figurado, sino lo dice en un sentido literal. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Muy bien, versículo 5. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia. Vendimia tiene que ver con la vid, con las uvas. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros. ¿Se acuerdan que el día de ayer hablé acerca del jubileo? Y cómo Dios, si tú obedeces a Dios, si tú confías en Dios, ¿verdad? Él te va a suplir. ¿Se acuerdan que en el año del jubileo, el 6º año, Dios va a bendecir a su pueblo de 3 veces más? ¿Qué quiere decir? Que en el jubileo iba a tener 2 años de reposo la tierra, pero la tierra, ¿verdad?, les iba a proveer para esos años. Entonces, lo mismo. Dice, vuestra trilla alcanzará a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. La palabra pan no es literal en este caso, sino que el pan representa el alimento, el sustento. Les va a alcanzar el alimento, el sustento de cada día. Por eso que si nosotros leemos el Padre Nuestro que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en los cielos así como en la tierra, y el pan nuestro, dánoslo cada día, ¿no? De cada día. Entonces, el pan simboliza el sustento diario. Entonces, aquí el pan, el sustento, dice, iba a alcanzar hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. Seguridad. Te va a dar provisión y te va a dar seguridad. Amén. ¿Qué más necesitamos? ¿Verdad? Por eso que el rey David dijo en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El original dice, Jehová es mi pastor, nada me hace falta. ¿Por qué no me hace falta nada? Porque con Él lo tengo todo. Porque el pastor es el que suple, el pastor es el que cuida a la oveja. De la misma manera, Jehová es nuestro pastor. Versículo 6. Y yo daré paz en la tierra. Fíjense que dice paz. ¿Por qué? Acuérdense que el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y para poder ingresar a la tierra prometida tenía que tener batallas, luchas.
¿Por qué? Porque habían habitantes en Canaán y ellos tenían que sacar a ese pueblo. Y ellos no iban a salir por así nomás. Tenías que luchar, tenías que batallar, tenías que guerrear, ¿verdad? Y eso no es paz, eso es guerra. Pero hay una promesa, dice. Y yo daré paz en la tierra. Y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. Cuando dice malas bestias, son las bestias salvajes. Cuando Noé hizo el arca, dice que dejó pasar a los animales limpios 7 parejas. Ahí lean en el Génesis, ¿verdad? Dice que Noé dejó entrar en el arca 7 parejas de animales limpios, pero una sola pareja de animales impuros. Estos animales impuros tenían ciertas características. Una de esas características eran animales salvajes. Y acá está hablando de malas bestias también. Bestia no es una persona, es un animal. Entonces son estos tipos de animales, fieras salvajes. Entonces dice, haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada, habla de espada, de violencia, no pasará por vuestro país. Espada es guerra, muerte, por una invasión, etc. Dios está dando promesas si es que guardan sus mandamientos. Versículo 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros, o sea, tendrán la victoria, está diciendo. Versículo 8. 5 de vosotros perseguirán a 100. Fíjense, solamente 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Fíjense que esto se cumple en una ocasión, para que lo puedan buscar, lo voy a mencionar un poquito, de Josafat. ¿Se acuerdan de que él iba a salir a la guerra? Y él pone un muñón de lana, un pedazo de lana, ahí afuera en el campo, y le pide una señal a Jehová para que puedan saber si Jehová estaba con él. Y le da la señal. Llovió, se mojó alrededor, pero este vello de animal, no este vellón, este pedazo de lana, estaba seco. Eso era pues una señal para él. Pero también había una parte donde él lleva a sus soldados a una fuente de agua y hace una prueba. Y él elige, ¿verdad? Y Dios, por eso viene de parte de Dios, pues, le da la sabiduría. Dios le da la sabiduría. Le dice, ve y haz que tomen agua. Y cuando tomaban agua, dice, a los que inclinaban todo su rostro al agua sin mirar a ningún lado, entonces ellos se tenían que regresar a su casa. Pero aquellos que al querer tomar el agua, ellos inclinaban o tomaban con una mano y con las otras manos miraban a los costados, los ojos miraban a los costados, tenían la espada en la mano, etcétera. O sea, estaban alerta. A esos los iba a llevar a la guerra. Y estos pocos nada más, con estos pocos, fueron a la guerra y vencieron a miles. ¿Por qué? Porque obedecieron a Dios. Entonces, toda obediencia trae victoria. Toda obediencia trae bendición. Y fíjense todo lo que Dios está aquí prometiendo. Promesas en base a la obediencia. Versículo 9. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Fíjense. Versículo 12.
y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. O sea, está hablando de tener una comunión. Qué hermoso, como en el principio. Dice en el Génesis que Adán caminaba, o dice que Dios se paseaba en el huerto. Ahí estaba en el huerto. Y Adán con Dios también tenían comunión, conversaban, ¿no? Pero luego por causa del pecado hubo una división, separación. Pero aquí Dios está prometiendo que esa presencia nuevamente iba a estar en medio de ellos. Amén. Yo me acuerdo cuando Moisés decía, ¿verdad? Si tu presencia no va conmigo, ¿verdad? No me envíes a ningún lugar. Si tu presencia conmigo no va. Y qué hermoso es cuando la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Amén. Ahora recuerden que su presencia está en cada uno de nosotros, por medio del Espíritu Santo. Pero muchas veces nosotros no sentimos su presencia porque apagamos esa presencia, lo contristamos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por las cosas que nosotros hacemos. Tenemos que tener cuidado, amén. Tenemos que deleitarnos en la presencia de Dios. Luego dice, versículo 13. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. El rostro erguido. Por ejemplo, hay una clasificación, los que han estudiado en los colegios saben, lo que se llama, bueno, es en cuanto a la teoría de la evolución, hay algo que se conoce como la homonización, es cuando hubo una evolución, dice, y el hombre caminó erecto. Por eso que se le conoce como la palabra Homo erectus. Homo erectus es caminar derecho, erguido, con la mirada hacia arriba, derecho, firme. Eso se llama Homo erectus. Ahora, ¿eso qué significa? Eso significa que será quitada tu vergüenza. Cuando tú tienes vergüenza o estás avergonzado, tú no puedes mirar a los ojos. Tú desvías tu mirada o agachas tu cabeza. ¿Por qué? Porque tienes vergüenza de algo. Estás oprimido y eso hace que inclines tu cabeza. Pero lo que Él quiere, dice el Señor, dice que levantemos y andaremos con el rostro erguido. Erguido, ya no habrá más vergüenza, porque Él quitará nuestra vergüenza, ¿verdad? Ya no habrá más esclavitud, ya somos libres. Ya no hay una carga pesada en nuestros hombros que nos obliguen a inclinar la cabeza, sino que Él nos ha llamado a libertad. Amén, qué hermoso, ¿verdad? Caminar con el rostro erguido, porque Él fue el que nos limpió, nos justificó. Pero si tú todavía tienes vergüenza y andas con la cabeza baja, ponte a cuentas con Dios. Él quitará tu culpa, quitará tu pecado y Él te hará andar con el rostro erguido. Solamente Él lo puede hacer. Muy bien, mira, fíjense que ya hemos terminado la primera parte de las bendiciones de la obediencia. Amén. Medite esto siempre, hermanos, que toda obediencia trae bendición. Pasamos al versículo 14, que habla acerca de las consecuencias de la desobediencia. Dice así el versículo 14. Pero si no me oyereis, fíjense cuál es el contraste tan grande. Por eso Jesús dijo en el Sermón del Monte, ¿verdad? El que me oye y no las hace y no hace mis palabras, lo compararé a un hombre necio. El que me oyere y hace mis palabras, lo compararé a un hombre sabio. Y ese contraste es el contraste que se ve aquí en Levíticos 26 y más adelante también en Deuteronomios. ¿Amén? Entonces estamos viendo aquel que sabiendo, escuchando, habiendo oído los mandamientos de Dios, los guarda y los pone por obra. De la misma manera, las palabras de Jesús, el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne, el que oye mis palabras, dice, y las hace, entonces será un hombre sabio.
Pero si las oyes y no las haces, entonces serás comparado con un hombre necio. Por eso que aquí empieza el versículo 14 con lo siguiente. Pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Esto me trae a memoria lo que Jesús le dijo a los fariseos. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Dice, vosotros invalidáis la palabra de Dios, la ley de Dios, el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Y fíjense que eso es el mal que se ha repetido a través de la historia. Inclusive desde aquí ya Dios les hace recordar lo siguiente. Versículo 15 una vez más. Y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Ahí vienen las consecuencias. A ver, ¿cuáles son las consecuencias? Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. ¿Qué está diciendo? Está hablando de que la desobediencia va a traer como resultado que su tierra va a ser saqueada. Y eso lo podemos ver cuando Israel es invadida por varios imperios a través de la historia. Por ejemplo, puedo nombrar 6 imperios o más. Tenemos el primero que fue Egipto, tenemos el otro que fueron los asirios, tenemos el otro que fueron los babilonios, después de los babilonios fueron los medopersas, después de los medopersas fueron los griegos, después de los griegos fueron los romanos y así, ¿verdad? Fíjense cuántos imperios asolaron a Israel. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron, porque ellos no guardaron los mandamientos de Jehová. Porque si ellos hubieran estado dentro del pacto, hubieran estado fieles al pacto, Dios sería el que pelee por ellos. Dios tenía, digamos así, por el pacto entre ellos. Dentro de los pactos, cuando uno hace pacto, hay muchos tipos de pactos. Y el pacto tenía condiciones, pero también tenía beneficios. Una de las condiciones es que si uno de los dos quebrantaba el pacto, entonces maldiciones caerían contra aquel que había roto el pacto. Pero mientras el pacto se conservara, ambos tenían el deber de ver el uno por el otro, de salir a la batalla a defenderlo, a ayudar al otro que estaban en el mismo pacto. Entonces Dios era el que salía a pelear por ellos mientras su pueblo guardara el pacto. Pero si ellos no guardaban el pacto, transgredían el pacto, entonces las consecuencias venían. Y una de las consecuencias eran que sus tierras iban a ser saqueadas, iban a ser estériles y tantas maldiciones que ahora vamos a ver. Amén. Y si nosotros vemos a través de la historia de Israel, pasó con Israel. Vamos a continuar. Versículo 17. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos. Y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, fíjense que el versículo 18 da un énfasis a que el hombre, en este caso Israel, era duro de corazón. Ni siquiera con estas cosas que han pasado, ellos
volvieron atrás, o está previniendo esto, ¿verdad? Está previniendo porque así es el hombre. A pesar de que le pasen cosas y cosas, el corazón del hombre sigue siendo incrédulo, el corazón sigue siendo duro. Vea ahora la pandemia que ha ocurrido. Mientras hubo pandemia, las iglesias cristianas se llenaron. Ahora que está pasando la pandemia y está regularizándose todo, ¿qué ha pasado? Han vuelto a vaciarse las iglesias o las personas han regresado a su vida cotidiana, ¿verdad? Eso ha pasado. Dice el versículo 18, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más. La palabra 7 veces más está diciendo que va a venir multiplicado. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que cuando un espíritu sale y está en lugares secos y áridos y regresa y ve que la casa está limpia pero vacía, va y toma otros 7 espíritus más y regresa de donde salió? Y el estado del postrer viene a ser mucho peor de lo que era antes. Entonces, la palabra 7 veces más significa que ese estado el estado posterior iba a ser mucho peor. El castigo va a ser mucho mayor. Eso significa la expresión 7 veces más. Pero por vuestros pecados. Versículo 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. ¿Cuál era el mal de ellos? El orgullo. No debe haber orgullo en nosotros. El orgullo es lo que ataca muchas veces a los hijos de Dios. Muchas veces pensamos que somos nosotros, ¿verdad? Había una historia, la historia del burrito. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia del burrito? Dice que había un burrito que un día estaba con su mamá, ¿no? Y ahí su mamá le aconsejaba, le decía, hijo, no, tú tienes que ser humilde, tú tienes, ¿no?, que servir a los demás. Así le aconsejaba a su mamá. Entonces un día el burrito pues quería ser importante, el burrito quería ser famoso, ¿no? El burrito se preparaba para eso. Un día dice que vino un hombre lo tomó, lo llevó, y este hombre lo montó sus espaldas del burrito. Entonces el burrito con el hombre que estaba en sus espaldas, dice que estaba yendo por un camino y había una puerta grande donde él iba a ingresar. Pero en el camino dice que las personas arrojaban mantos en el suelo y sacaban palmas, ¿no?, de palmera, y empezaban a alabar y a gritar y a alabar al que estaba yendo por el camino. Entonces el burrito dijo, me están recibiendo con todo esto. Entonces el burrito se sintió muy orgulloso y dijo, mira, debo ser muy importante, gracias. Él daba gracias porque pensaba que todo eso era para él. Pero luego cuando bajó, cuando llegaron y pasaron dentro de la ciudad, el hombre que estaba encima de sus espaldas se bajó y siguió su camino. Y toda la gente lo siguió a él, pero al burrito lo dejaron solo. Ese hombre que estaba encima del burrito era Jesús, porque él estaba entrando ¿a dónde? A Jerusalén. Y a veces pensamos que es así. Pensamos que todas las alabanzas, las glorias deben ser para nosotros, cuando tenemos que entender que toda la gloria solamente es para Jesús, ¿no? Para Él nada más, no para nosotros. A veces somos como el burrito, pensamos que las alabanzas son para nosotros. Y eso es orgullo. Nosotros no tenemos que ser orgullosos. Por eso dice el versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y eso viene a consecuencia del pecado. ¿Se acuerdan?
Génesis capítulo 3, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del huerto, le da la misma maldición. Dice, por causa de vosotros, ¿no? Vuestro pecado, la tierra será maldecida. Espinos y cardos te producirán. Con esfuerzo, con el sudor de tu frente comerás. Eso mismo se repite aquí. ¿Por qué? Porque es consecuencia del pecado, consecuencia del orgullo. Dice, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Versículo 21. Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Ya aquí ya está hablando de pecados, ¿verdad? ¿Y qué cosa significa pecado? Pecado significa quebrantamiento, quebrantar o transgredir la ley de Dios. Entonces, eso es pecado. Ellos, por causa de ese pecado, iban a venir plagas. Versículo 22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras. Fíjense que cuando hablamos de la obediencia, bendición de la obediencia, habla que ya no iban a haber estas bestias fieras, pero aquí dice que iban a venir. Fíjense, versículo 22. Enviaré también contra vosotros bestias fieras, que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado, y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Versículo 23. Y si con estas cosas, una vez más vuelve a decir, eso ya lo dijo en los otros versículos. Versículo 18 ya lo dijo. Versículo 23 dice, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición. Fíjense que acá hay misericordia. ¿Saben por qué? Hay misericordia, porque saben que el fin del castigo es la corrección. ¿Por qué el Padre corrige al Hijo? ¿Por qué el Padre castiga al Hijo? ¿Se han preguntado? ¿Por qué el Padre castiga al Hijo? Porque quiere que el Hijo se corrija. Es lo mismo con Dios. Dios permite que por causa de nuestro pecado vengan las consecuencias para que nosotros entendamos, comprendamos, nos corrijamos, corramos a Él, nos arrepentamos. Es lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Por eso que Él permite, porque son consecuencias de nuestras propias malas decisiones, de que voluntariamente a veces nosotros pecamos también. Y por eso vienen consecuencias. Y Dios lo permite porque ya está su palabra. La paga del pecado es muerte. Ya está. Lo que el hombre siembra cosecha. Ya está la palabra. Entonces nosotros tenemos que corregirnos, tenemos que entender. Dice el versículo 25, traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. Versículo 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por peso, y comeréis y no os saciaréis. Si aún con esto, una vez más dice, ¿no? Si aún con esto no oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición. La palabra oposición tiene que ver mucho en el Nuevo Testamento con resistir. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, por ejemplo, en lo que es neumatología, así se le conoce, el Espíritu Santo dice, vosotros resistid al Espíritu. ¿Y cómo se le resiste? Con la misma palabra que está aquí, oposición. Resistir significa diametralmente opuesto.
tú estás aquí, está aquí. Si tú me dices para aquí, yo voy para allá. Opuesto. Me opongo a lo que tú dices. Y eso es por la dureza del corazón. Y eso es por la terquedad, la obstinación. Sabiendo que lo que estás haciendo está mal, lo haces. ¿Verdad? Versículo 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Versículo 29. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Miren qué tremendo. Y esto es literal, no es figurado, esto es literal. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. Y esto sucedió. A lo largo de la historia de Israel sucedió. Muchas veces esto sucedió en las deportaciones, en las invasiones de los imperios grandes. No tenían que comer. Y lo único que pudieron hacer es comer la carne de sus cuerpos, de los cuerpos de sus familiares muertos. Lo único que podían hacer era eso. Busquen y van a encontrar. Muchas veces pasó eso. Versículo 30. Destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes. Cuando dice lugares altos, habla altares de idolatría, justamente sobre la idolatría. Porque ellos se habían desviado y habían levantado altares para otros ídolos. Fíjense lo que dice: destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Versículo 31. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Y esto se cumplió en las invasiones de los imperios. Ya lo dije acerca del imperio asirio, acerca del imperio babilónico. Ya esto ocurrió con Israel, porque dejaron sus estatutos, se opusieron a Dios. Y por eso que los profetas fueron levantados para que el pueblo se arrepintiera. Por eso decía, ¿no? Decían los profetas que si mi pueblo se arrepintiera de sus pecados en el cual mi nombre es invocado, entonces yo, ¿verdad?, me acordaré de ellos, vendré y sanaré su tierra, y yo seré su Dios y ellos serán para mí un pueblo. Está la promesa de restauración. Pero cuando ellos se alejaron de Dios, vinieron todas estas consecuencias, ¿verdad? Y es todo esto que está aquí se ha cumplido. Amén. Ya se ha cumplido. Le ha ocurrido esto a Israel. Versículo 34. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Cuando dice toda la tierra, está hablando, acuérdense, 6 años trabajaba en la tierra y el 7º descansaba. Pero como ya no hay pobladores, la tierra está descansando. Aquí está diciendo eso. La tierra va a ser desolada, o sea, no va a haber habitantes, van a ser esparcidos. Entonces el lugar donde ellos estaban va a estar desolado. Y como está desolado, no va a haber nadie quien trabaje la tierra. Por eso que dice, versículo 34, entonces la tierra, Eretz, o sea, la tierra donde habitaban ellos, gozará sus días de reposo. O sea, no van a trabajar, no va a haber siembra, no va a haber cosecha, porque no va a haber personas. Está diciendo que entonces van a gozar de los días de reposo todos los días
que esté asolada. Dice. Después dice, mientras vosotros estáis en la tierra de vuestros enemigos. Habla de la deportación. Los que estaban aquí fueron deportados a estos lugares o a estas ciudades imperio donde habían sido invadidos. Si era de Babilonia, había sido llevado, ¿verdad?, para otra ciudad. Si era, por ejemplo, de Asiria, era llevado a Nínive, por ejemplo, una ciudad, otra ciudad, Babilonia también, etcétera. Entonces, cada uno son ciudades imperios, se le llama. Ahí fueron llevados y otros fueron esparcidos. Dice, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Muy bien. Versículo 35. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. Versículo ahora 36. Y a los que queden en vosotros infundaré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin nadie que los persiga. Fíjense, el versículo 36 habla mucho de lo que se conoce como la paranoia. No sé si alguno sabe este término, paranoico, paranoia, es que tiene delirios de persecución. Él está allí bien angustiado, temeroso. Alguien ve una sombra por aquí y ya piensa que lo están atacando y se va corriendo. Alguien se acerca, quiere tomarle la mano, ponerle la mano en la espalda, ya piensa que lo va a atacar. Entonces no tiene paz. Fíjense lo que va a ocurrir. Versículo 37. Tropezarán los unos con los otros, como si huyeran ante la espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir delante de vuestros enemigos. Y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirá. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad. Mencionamos lo que se llama pecado, ahora dice iniquidad. Hay diferencias entre pecado, iniquidad y maldad. Ya lo vamos a mencionar después. Fíjense que está hablando de iniquidad. Y por la iniquidad, fíjense, de sus padres, decaerán con ellos. Versículo 40. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. La palabra prevaricación ya la hemos mencionado cuando nosotros hablamos en Levítico en los primeros capítulos. Prevaricación significa que alguien que está en autoridad abusa de esa autoridad. Eso se llama prevaricación. Tiene una cierta autoridad y el que tiene autoridad abusa de esa autoridad y oprime al otro. Entonces fíjense el pecado que tenía Israel, sus príncipes, ¿no? Los príncipes de Israel, eso es lo que hacían ellos. El versículo 41, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso. Aquí ya está hablando, fíjense, incircunciso de corazón. Y esto lo deben entender bien ellos, porque ellos, para entrar al pacto de Israel, tenían que circuncidarse. ¿Qué cosa? El prepucio. Pero aquí ya Dios está revelando algo espiritual. Está hablando de la incircuncisión del corazón. Que lo que quería que se circuncidaran no era solamente el prepucio, sino que el corazón. Que tengan esa marca en el corazón. Que eran apartados para Jehová en su corazón, no en la carne. Porque lo que es de la carne en nada aprovecha. Y reconocerán su pecado. Versículo 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto. Versículo 42, miren,
del 41 al 42 hay algo que va a cambiar. Del 41 al 42 algo va a cambiar. Dice, yo también habré andado, versículo 41, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces, aquí dice, y entonces se humillará. Ahora, para que un orgulloso pueda humillarse, debe pasar algo grande en su vida. Un orgulloso así nomás no se humilla. Pero aquí está diciendo que se va a humillar su corazón incircunciso. Y reconocerán, fíjense, reconocerán su pecado. Es que a veces el pecado, hermanos, a veces el pecado ciega, te ciega. Tú sabes que estás en pecado, pero no haces nada por ello y continúas como sin nada. Te haces de la vista gorda. A veces el pecado es así. El pecado te lleva a eso, a normalizarlo. Ya después me arrepiento, pero sigo pecando. Señor me perdona, me arrepiento, sigo pecando. Así es el pecado. Así es el pecado. Amén. Entonces, acá dice que se va a humillar su corazón circunciso y reconocerán su pecado. Versículo 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Estos tres son muy importantes. Abraham, Isaac y Jacob. Por eso que Dios es reconocido como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estos tres. Abraham, Isaac y Jacob. Con estos tres patriarcas hizo algo muy tremendo. Dice, me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desiertas a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré, para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo Jehová soy su Dios. Versículo 45, estamos acabando. Entonces, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones, para ser su Dios, yo Jehová. Entonces, estos son los estatutos, ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Dios es sabio, Dios es omnisciente. ¿Cómo Dios sabía que esto iba a pasar? Lo está diciendo desde el monte Sinaí. Antes que vengan los imperios asirios, babilónicos, persas, antes de todo, ya Dios había establecido esto. Amén. Ya Dios lo había dicho todo. Entonces el pueblo ya estaba advertido. Dijo Dios, pongo delante de ti el bien y el mal, la maldición y la bendición. Escoge tú pues la muerte y la vida. Escoge pues tú la vida, dijo Dios. Dios ya nos advierte y nos aconseja tomar el camino de la vida. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega ni viene al Padre si no es por mí. Amén. Entonces, el día de hoy hemos aprendido, hemos leído Levíticos capítulo 26. Levíticos capítulo 26. Ya hemos hablado acerca de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia o las consecuencias de la desobediencia. Queremos tener una vida, ¿verdad? Una vida donde Dios pueda bendecirnos, proveernos, guardarnos. Entonces tenemos que guardar sus mandamientos.
Nosotros ahora no estamos en el pacto mosaico o en el pacto antiguo de la ley, sino que estamos en un nuevo pacto. Estamos en el pacto nuevo donde Cristo mismo abrió ese camino. Y nosotros tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y Jesús vino a servir, a dar su vida por otros. Amén. Entonces nosotros debemos seguir y tener la misma actitud que tuvo Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 10. ¿Verdad? Tened la misma actitud que tuvo Cristo. Que Él, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ¿verdad? Y siendo obediente hasta lo sumo a una muerte de cruz. Pero luego el Padre no lo dejó ahí, sino que el Padre luego lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre sobre todo nombre. Entonces debemos nosotros seguir ese mismo ejemplo que Cristo ya nos dio, que Cristo trazó para nosotros. Amén. Entonces, si tú te denominas o te haces llamar a ti cristiano, entonces tienes que seguir las pisadas de Cristo. Amén. Yo te animo que tú estudies los evangelios. En los evangelios vamos a ver cómo Jesús anduvo aquí, en esta tierra. Amén. Amén. Muy bien. Damos gracias al Señor entonces por esta noche que hemos meditado en su palabra. Acuérdense, Selah. Haz una pausa y reflexiona. Amén. Yo le doy las gracias a Dios por darme la oportunidad de seguir estando aquí delante y estar compartiendo con ustedes. Dios me lo bendiga. Acuérdense, comparta la transmisión, active la campanita, ¿verdad? Para que pueda, cada vez que se transmita, pueda avisarle que estamos transmitiendo y pueda compartir la palabra de Dios. Amén. A sus contactos y a los que alguna vez de repente lo necesitan. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. El día de mañana vamos a continuar con la lectura de Levíticos capítulo 27. Amén. Así que hay que estar atentos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Bendito Dios, gracias por este tiempo que hemos podido leer tu palabra, Señor. Gracias te damos, porque tú nos adviertes, Señor. Tú nos das en tu palabra, Señor, orientación para poder, bendito Dios, seguir la obediencia, porque en la obediencia está, Señor, la bendición. Gracias te damos. Gracias, Padre Santo, te doy a ti, bendito Dios. Si nosotros, bendito Padre, hemos pecado, bendito Dios, quebrantado tu palabra, bendito Padre, perdónanos, Señor, perdónanos, límpianos, ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser humildes, Señor, a que el orgullo no pueda entrar a nuestro corazón. Gracias, Señor, te doy a ti por la vida de mis hermanos, la vida de todos aquellos que van a escuchar, Señor, este mensaje. Oh, bendito Dios, que puedan recibirte a ti, bendito Cristo. Tú eres, Señor, el Señor y nuestro Salvador. Gracias te doy, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos despedidos y hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Joel Común. Amén y Dios me lo bendiga.